Aquí estamos nuevamente con una de nuestras entrevistas en el ciclo que hemos denominado Entrevistas con personas que hacen. Ahora le voy a presentar a la persona que ustedes están viendo, que nos está acompañando, que muy gentilmente se prestó a esta entrevista. Estamos con Carlos Prunes, quizás al público no especializado, digamos, no les, no les suene el nombre de Carlos Prunes. Pero Carlos Prunes es un abogado que no se dedicó específicamente a la abogacía, es en este momento un representante de deportistas de élite. Eh, no sé si, digamos, después lo dejo librado a su criterio si quiere nombrar a qué deportistas, pero si, cuando sepan el nombre de los deportistas a los cuales representa, es un personaje importante del deporte argentino. Ha representado y representa a muchas de las figuras internacionales del deporte argentino. Y eso nos llamó la atención en su momento, pero además también nos llamó la atención su historia, que es como estamos acostumbrados a hacer en estas entrevistas, es que personas que han hecho cosas, que hacen cosas, nos cuenten un poco cómo fue su recorrido para que sirva de estímulo, de inspiración para otros que quieren iniciar algo. Entonces, alguien que lo pudo hacer, está bueno que lo cuente. Así que bienvenido, Carlos. Muchas gracias por tu atención y por estar acompañándonos y prestarte a esta entrevista y contarnos algo de vos. Por nada, Eduardo. Primera pregunta. Cuando eras niñito, creo que tenés 60 y algo de años más o menos, ¿no? Así es. Cuando eras chico, ¿qué creías, qué pensabas, a qué ibas a dedicar tu vida? Digamos, yo, digamos, aparte de querer ser bombero, vigilante, esas cosas que uno de chico, boxeador, este, No, en líneas generales, cuando era chico, digamos, en la escuela primaria y demás, mi expectativa era dedicarme al deporte. al Eh, deporte. sí, era una cosa que yo había mamado en familia, mi papá había sido jugador de básquet, Ajá, eh, mis abuelos habían sido dirigentes de clubes, yo vivía dentro de los clubes desde los 2 años, siempre vivía dentro de los clubes y digamos que el deporte fue una cosa que siempre la tuve muy dentro mío. No tenía ninguna otra expectativa que divertirme y ser deportista. ajá. Ya en la secundaria, eh, digamos, un poco más cerca de las decisiones de cambios a la universidad y demás, eh, me empezó a gustar mucho la parte de relaciones internacionales y y decidí tratar de ir por el camino para seguir la carrera diplomática. Ajá. Eh, Tanto es así que una vez terminado el secundario, más allá de tener que trabajar, porque terminé y jugaba al básquet, estudiaba y trabajaba, eh, me anoté en ciencias políticas en la universidad. Eh, Al poco tiempo me llamaron para el servicio militar. Y cuando salí del servicio militar, la carrera de ciencias políticas no existía más, porque había sido justo en Por plena la época de dictadura, la dictadura, sí. exactamente. Así que tuve que tomar la decisión de hacia dónde rumbeaba y dentro de este contexto, la carrera de abogacía que abarcaba, digamos que era bastante amplio el espectro de posibilidades después a futuro saliendo de ahí, eh, me reconocía en una buena cantidad de materias de las que había cursado en ciencia política. En Sí. consecuencia, en consecuencia caí más por una situación fortuita que por haber decidido la carrera de abogacía. Bueno, pero digamos, en el camino hubo una decisión también, ¿no? Sí, Dadas las circunstancias. Quiero volver un poquito para atrás. Si mi memoria no me falla, cuando hablaste de tus padres, de tus abuelos, de tu familia vinculada a los clubes, en el año, y el básquet, creo que en el año 1950 la selección de básquet de Argentina ganó un título internacional, no me acuerdo si salió fue campeón del mundo. campeón del Salió mundo campeón del mundo en Argentina. en Argentina.
Ujú. Eh, yo, si no me, vos no habías nacido todavía. Faltaban bastantes años, por suerte. Bastante, por suerte. En tu familia que estaban vinculados al básquet, me imagino que sí, lo habrán vivido como una experiencia Sobre importante. todo mi papá vio partidos, sí, Ah, vio sí, partidos. ¿Y sí. eso te, digamos, te fue transmitido, ese clima, No tanto por ese campeonato, más por el día a día del club. el día a día del club? Ajá. Sí. O sea que, digamos, para ir marcando también un contexto de lo que vamos conversando y de lo que puede servirle a otros, a vos te influyó mucho el contexto familiar para Sí, dedicarte a lo que te dedicaste. todos mis amigos, como mi papá era entrenador en el club, mi abuelo iba al club porque había sido dirigente, a mí me llevaban al club y todos mis amigos, los Eran que del no eran club. del colegio, eran del club, claramente. O sea que, Entonces, mi vida giró en torno a vivir adentro del club. ¿qué club era? Primero Barraca Central, después San Lorenzo. Ajá. O sea que tu infancia y primeros años de adolescencia era de club, el club. Sí, Era absolutamente de club. de casa al Sí, colegio, el colegio al club, club a la casa, más o menos sería una cosa así. más o menos así. ¿Y cómo se fue transformando, Carlos, tu práctica deportiva? Porque tengo entendido, me has comentado en alguna oportunidad, que has jugado en primera en básquet muchos años ¿Mm? y después transformaste tu cualidad de jugador en dirigente, ¿no? Pero ¿cómo surgió, digamos, no, primero, antes de seguir, digamos, te resultó fácil, digamos, em, introducirte como jugador? ¿Tenías dificultades? ¿Eras buen jugador? ¿Te buscaban? ¿La tuviste que pelear? ¿Tu familia influyó para que te metieran como jugador? No, no. Yo jugué siempre en las divisiones inferiores. Yo a los 16 años debuté en primera. Eh, digamos que tenía las cualidades para no ser ¿Rendías? digamos, no era generación dorada, pero fui un jugador confiable de primera división. No, no tuve problemas. Sí, siempre Ajá, tuve clubes, eh, tuve ofertas para jugar, jugué ajá. profesionalmente y tuve siempre posibilidades de jugar. ¿Y Así que no, alguna vez te pasó que por alguna circunstancia dijiste, más sí, mando todo al diablo, esto no es para mí, o no, no sigo, o esto no me lo banco, o esto, o nunca dudaste? no. Yo tuve que tomar una decisión importante cuando se crea la Liga Nacional, porque el club donde yo jugaba no participó en las primeras ediciones de la liga, decidió no participar. ¿Ese era Barraca Y Central? no, en ese momento yo Ah, jugaba en un club que se llamaba José Hernández, se llama José Hernández. Y era un club importante dentro del ámbito de Capital Federal, jugaba en primera división. Eh, de hecho, habíamos perdido la final del torneo con Obras Sanitarias. Y como los primeros años de la Liga Nacional de Básquet fueron un poco conflictuados, conflictivos entre la nueva creación y la Confederación de Básquet, algunos equipos eh, no adhirieron, digamos, a esos primeros torneos de la Liga Nacional, sobre todo el primero que se llamó de transición, y Gimnasia de la Plata, Obras Sanitarias, José Hernández y varios otros equipos de primera no aceptaron esa invitación a formar parte. eh, y en ese momento yo tuve que tomar la decisión si seguir jugando en un equipo que no participaba de la liga, eh, priorizando mi carrera universitaria, mi trabajo y demás, o irme al interior y empezar una carrera dentro de lo que se llamó la Liga Nacional posteriormente y hacer un básquet, digamos, más profesional. ¿y qué Y hiciste? tomé la decisión de quedarme, sí. Ah, ¿te quedaste, perdón, Me quedé en Capital, me ah, quedé en Capital, en un seguí equipo trabajando y jugando. fuera de la liga? Exactamente. Ajá. ¿Te costó? ¿Cómo fue ese proceso decisorio, digamos, en tu Y cabeza? sí, me costó porque mi ambición era jugar el mejor torneo posible.
Yo había jugado en la selección de capital de juveniles y siempre tuve la expectativa de llegar lo más alto que yo pudiera dar, pero bueno, son momentos en que hay que tomar algunas decisiones y el básquet no, si bien era profesional, si bien se pagaba, eh, no tenía el profesionalismo que adquirió posteriormente. En consecuencia, yo dudaba de que pudiendo ir al interior, abandonando la carrera y demás, eh, el futuro, retomar las cosas cuando me tuviera que retirar, me iban a ser Sí, bastante más, tampoco tenías, o sea, estoy tratando de, de acompañarte en el pensamiento, tampoco tenías ninguna garantía de que me asegurara mi futuro con de que eso. te asegurabas, claro, Exactamente. Entonces claro. prioricé otras cosas y bueno, son momentos que hay que Pero tomarlo también. estás en libertad de acción, digamos, sin meterme en tu privacidad. ¿Qué otras cosas tomaste en cuenta? Digo, porque por ahí a la gente, a los que nos están viendo, les puede servir decir, bueno, frente a tengo que tomar una decisión. Entonces, tengo esta opción, este, eh, estos Y son, era una decisión a tomar entre una ambición personal de ver hasta dónde podía dar en los mejores torneos posibles dentro del deporte que hacía, o una decisión de vida que tratar de, a través de mi carrera y de mi trabajo, yo me iba a asegurar alguna posibilidad de futuro que del otro lado, entre comillas, vos pensás que jugando al básquet tenés una lesión y se te terminó la carrera. claro, y si Eh, no tenés otra cosa, Exactamente. Y bueno, en ese momento también mi familia, fue algo que conversé con mi familia, con mis padres, y que me dejaron libertad absoluta, pero que conociéndolos, la libertad absoluta, eh, con algunas sa- sa- limitaciones, sí, claro. sabía que tenía limitaciones. Sí. Sí, sí, sí. Eh, Los padres nos especializamos, me imagino vos tendrás hijos también, no sé sí, si sí, tengo nos dos hijas. especializamos en enviar mensajes sutiles Así es, a así es, nuestros hijos y les llegan, ¿no? Y les llegan. así es, así es. Así Estás, que y estás nada contento, arrepentido, y estás nada contento, arrepentido, nada arrepentido. absolutamente, absolutamente. Bien, bien. Y cómo fue que hiciste el tránsito de ser un jugador? Me imagino que debe haber habido una cuestión de orden cronológica también, ¿no? Digamos, por la edad. No ubico bien en el básquet Yo cuál es el límite, digamos, cuando un jugador ya se pasa de rosca en la edad. Bueno, como en todos los deportes, las edades se fueron corriendo. Eh, los métodos de entrenamiento, los métodos médicos, la ciencia y todo lo que rodea hoy al deporte hace que si tenés un cuidado especial natural de tu vida, de tu cuerpo y demás, alargues bastantes años lo que antes digamos, se terminaba antes. Sí, Eh, no obstante, yo no terminé por tema físico absolutamente, terminé por un tema de que nació mi segunda hija con bastantes dificultades en el nacimiento. Eh, yo me tuve que quedar mucho tiempo al cuidado, eh, se me fue un poco de la cabeza. Mi hija nació justo en una ventana del básquet, es decir, yo no estaba compitiendo, era un receso de torneo. eh, en consecuencia, toda esa problemática, si bien yo ya tenía 33 años, esa problemática de su nacimiento y demás me sacó la cabeza de foco y me enfocó la cabeza para otro lado, así que directamente aproveché para decidir terminar, porque prefería dedicarme en ese contexto, ocupar mi tiempo en otra cosa. discúlpame y espero que no lo tomes a mal a los fines de esta entrevista. Voy a despersonalizar un poquito la situación. Me conmueve como padre, digamos, acompañándote, pero lo voy a redefinir como una situación de una dificultad importante que se interpuso en el camino de lo que vos tenías ¿Mm? planeado, de lo que vos tenías. ¿Dudaste? ¿Cómo, cómo, cómo, No, cómo? no, de dejar de jugar. Sí, No, no, digamos, no, no. absolutamente.
Una hija Cuando con tomo pro- decisión, cuando tomo decisiones no dudo. Ajá, ajá. No, ¿Te costó o simplemente, no, digamos, no, esa situación no, de es mi hija y me debo a no, ella no. y Había una prioridad absoluta. absoluta, sí, está bien. No, no, así que nada, fue acompañar el primer proceso ella estuvo 45 días en terapia intensiva, yo tuve que estar ahí y ahí estuve. Y ahí estuviste. Bien. ¿Y cómo siguió después? O sea, ¿cómo retomaste tu contacto con el deporte, digamos, estando, me imagino, quiero creer digamos, en algún momento con tu hija las cosas se pusieron un poco más tranquilas, Sí, 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 todo evolucionó todo bien. evolucionó bien. Bueno, ¿cómo una vez, De, de hecho, de hecho, los jugadores los tenían en el hospital conmigo, haciéndome el aguante, así que ajá, eh, fue todo bueno, eso un proceso. habla muy bien de vos, eso también, ¿no? Digamos, Sí, que te yo acompañaron. en ese momento ya eh, ayudaba en lo que es la Asociación de Jugadores de Básquet como abogado. Me habían nombrado secretario general, eh, lo que hoy equiparándolo sería con futbolistas argentinos agremiados, para dar una pauta. Sí, sí, Eh, Tuve 4 años ayudando sobre todo en la redacción de reglamentos de pases, reglamentos de selecciones, desde el punto de vista del jugador, en reuniones con los dirigentes y demás. Y eso me dio, digamos, un primer approach de lo que sería después la continuidad de mi carrera como representante, digamos, fueron los ¿Cómo, primeros pasos, los primeros cómo pasos. fue esa transición, digamos, de un dirigente, digamos, por lo que vos contás, o sea, no es que me conste personalmente, pero deduzco, digamos, buscado, necesitado, digamos, debía ser, imagino yo, muy eficiente en tu trabajo, ¿no? Porque por lo que yo entiendo que vos estás diciendo es como ha habido un crecimiento y un desarrollo en tus actividades, en tu trabajo, digamos, fuiste accediendo a mayores, no sé cómo llamarlo, digamos, mayores responsabilidades, quizás, por decirlo de esta Sí, manera. Eh, claramente, yo después de las negociaciones del Mundial del año 90, que yo ya había tenido, el Mundial del año 90 se juega en Argentina, Estás hablando del año 90 de básquet, de básquet. de básquet, se juega en Argentina. Eh, en ese Mundial la representación de la selección ante los organismos Inter- gubernamentales deportivos, digamos, la tenía la Asociación de Jugadores, en este caso la tenía yo todavía jugaba, eh, pero hice todas las negociaciones sobre los viáticos, sobre los viajes, los hoteles, los amistosos, todo lo que tenía que ver. eh, lo hice yo con la Secretaría de Deportes, hasta con el presidente de la Nación de ese momento, porque no nos poníamos de acuerdo en el en los 90 viáticos. era Carlos, Exactamente. que El ahora está, secretario, digamos, con la famosa el serie. Sí. secretario, el secretario privado de Carlos Menem había jugado conmigo en San Lorenzo, entonces nosotros teníamos Ajá. una relación bastante, Secretario bastante fácil. privado Se era. llamaba Ramón Hernández. Sí, Ramón Hernández, sí, sí. Un tipo, Ramón Hernández había, hombre alto también, grandote, lo recuerdo. Ramón Hernández era riojano y Ajá. lo había traído justamente Sí. Menem de La Rioja, lo había dejado a un amigo de él en San Lorenzo y jugó conmigo un par de años, así que había un vínculo ahí que me Eh, pasó. ese campeonato mundial del 90 lo ganó ¿quién? Lo ganó Yugoslavia. Yugoslavia. Pero en la final jugó Argentina, ¿puede ser? ¿O una No, semifinal? no, No, no. no, todavía Argentina no. quedó entre los 8 primeros. Ajá. La selección No, argentina todavía no estaba en el nivel que che, obtuvo. Sí, absolutamente. sí estaba. Estaba, no estaba, Ah, estaba en no, un segundo lote, estaba en un segundo en lote. el segundo lote. Los que Sí, venían corriendo de atrás, digamos. En un buen sí, lugar. sí, acá salió entre los 8 primeros con esfuerzo, pero terminó entre los 8 primeros. Sí. Eh, Yugoslavia era la potencia en ese momento, ¿no? El equipo. Estados Unidos, la Unión Soviética y Claro, Yugoslavia en las tres potencias del momento. claro, claro. Sí.
¿Y cómo fue Eh, tu transición, digamos, de un dirigente eficiente? Porque yo me imagino, por lo que vos contás, que a lo que vos te dedicaste era a cuidar a tus jugadores, ¿no? Digamos, que en estén... líneas generales, desde la asociación de jugadores, lo que más hacía yo, por lo menos, era asesorar sobre determinados temas de pases, de reglamento y demás, eh, y redactar algunas modificaciones, algunos, o negociar algunas modificaciones en algunos reglamentos que habían quedado vetustos, obsoletos por el paso del tiempo y demás con los dirigentes. Eso llegó un momento en que algunos de los jugadores profesionales de ese momento, de la selección, después de todas estas cosas, me dijeran, escúchame, ¿por qué no te encargas De por qué mí, no te encargas de mis cosas, de mis contratos? Para lo cual tenía que dejar la asociación de jugadores porque era incompatible claro, claro. defender particularmente y profesionalmente a uno, mientras que el otro lo hacía de Es, manera genérica. Carlos, ¿es una infidencia saber quién fue el primero Los dos primeros jugadores fueron Sebastián Uranga y el Vasco Aizpurúa, dos jugadores de selección de ese momento, de selección de ese dos, momento? sí, dos grandes amigos. Eh, Te debe haber y ido después, bien, porque... no, muy bien, sí, enseguida yo evolucioné. El primer año ni siquiera puse una oficina, lo hice desde mi casa, un desastre porque era mi señora bañando un bebé con la novia de los jugadores que venían a mi casa. Eh, era Bueno, era pero medio caótico todo. fuiste un legítimo emprendedor, porque Eh, esto que vos contás es una de las características comunes de los emprendedores. Empiezan en el garage de su casa o en... sí, a ver qué pasaba y bueno, nada. Mi mujer al primer año, después de la primera temporada, me dijo, O, o no o juro los o jugadores yo. no sos. Eh, Así que nada, tuve que alquilar una oficina y bueno, arrancar desde ahí. Eh, aún en esos momentos, ¿en algún momento dijiste corto acá? No, no. Nunca. No, No. ahí ya era un desafío. Ahí yo quería ser el mejor. Ajá. Ahí yo tenía el objetivo de ser la mejor versión de mí mismo en lo que había encarado porque me gustaba lo que hacía, veía un potencial grande de desarrollo y, y a los dos primeros años yo ya no me conformaba con el básquet. Yo quería tener una empresa deportiva en general, quería generar mi propia empresa de deporte. Eh, discúlpame, Carlos, porque quiero rescatar una frase que me pareció, me gustó y me pareció muy interesante y la quiero resaltar y rescatar. Es la de ser la mejor versión de mí mismo. O sea, vos no estabas, digamos, compitiendo con otros, aunque seguramente sí, pero en realidad la competencia era con vos mismo, ¿no? Digamos, como el espíritu de superación no era para ser mejor que los otros, era para ser mejor que vos mismo de lo que estaba haciendo en ese momento. Es que yo siempre creí que puede haber uno mejor. El tema que si vos perdés un partido, pero diste todo lo que tenías que dar, porque no tenés más, o porque no podés más, vos te vas tranquilo a tu casa. El otro era mejor, ¿qué vas a hacer? El problema grande lo tenés cuando vos no haces todo lo que tenés a tu alcance para tratar de hacer lo mejor posible en lo que haces. Eh, Y eso es lo que vos yo, siempre te yo iba, propusiste. yo iba a hacer, y ahí hice y hago el máximo que puedo para tratar de dar lo máximo que puedo. En consecuencia, cuando me sale la cosa bien, estoy contentísimo porque lo hice. Y cuando no me sale la cosa bien, mejor yo al menos no lo podía hacer. Ujú. O sea, no, digamos, para vos, en la línea de lo deportivo, y me imagino que lo debes eh, transmutar Me la- a tu vida personal, ¿no es cierto? Digamos, Ujú, no ujú. está decidido. Cuando las cosas no tenés el resultado, no lo vivís como un fracaso, sino es, bueno, perdimos, pero dimos lo mejor de nosotros, sigamos para adelante, metamos la pata. Sería así.
hacer lo mejor que uno puede al máximo no es fracasar. De claro. última no habrá alcanzado el objetivo por alguna razón que excede a lo que uno puede hacer. Esta es la realidad. Sí, esto, una cosa parecida a alguien, escuché una vez comentar, cuando fue la final Argentina-Francia en el Mundial en el ¿Mm? fútbol, ¿no? En el Mundial del 2022, si el pie del Dibu no paraba esa pelota, hubiéramos perdido 4-3. ¿Mm? Hubiera sido un fracaso. Como, Absolutamente no. claro, Absolutamente. absolutamente no. Absolutamente no. Absolutamente no. Pero bueno, Argentina jugó el mejor partido de su vida durante 80 minutos. sí, 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 Eh, estamos de acuerdo. Pero pero bueno, por suerte estuvo el pie del Dibu ahí. sin ninguna duda. Son- Siempre mejor que salgan bien las cosas, sin es duda. así. Siempre es Lo que mejor, yo sí. sí, lo que yo digo es, eh, da siempre lo máximo que puedas. Sentite tranquilo con vos mismo de que hiciste todo el esfuerzo posible para lograr lo que querías lograr. Si no lo lograste, no pasa nada si no lo lograste. Decime una cosa, Carlos, vos como representante de jugadores, de jugadores, De deportista. de deportistas, debes estar conviviendo con los directores técnicos, con los preparadores físicos, con, Los psicólogos, los médicos, sí, todo. digamos, lo que hacen al equipo deportivo, digamos, Ujú. del deportista y del atleta. ¿Cómo es esa convivencia, digamos? Porque vos transmitís un mensaje, decís, bueno, perdiste, diste lo mejor, bien. Puede ser que te encuentres con un DT de un deportista y que eh, diga lo contrario, tenga un pensamiento opuesto. ¿Te ha pasado? ¿No te pasó? Si te pasa, Sí, cómo convivís con eso? no, puede pasar. Depende del deporte, quién tiene más influencia dentro del entorno de cada deportista. Los deportes individuales, eh, por ejemplo, muchos deportes que los entrenadores en los deportes individuales eh, son prácticamente la vida del deportista, porque son exclusivos de él, sea el tenis, el judo, la natación, eh, pero también son tan importantes ahí el médico, es tan importante el psicólogo, es tan importante el nutricionista. Yo en la mayoría, grandísima mayoría de los casos, he tenido excelentísima relación con la mayoría de los grupos y cuerpos que hemos armado atrás de cada deportista para apuntalar, sin ninguna duda. Por supuesto que en algún caso particular y sobre todo desde el punto de vista dirigencial, eh, te encontrás con situaciones de este contrapunto en el cual vos decís, bueno, diste lo máximo posible, andate tranquilo, quédate tranquilo, y el dirigente dice, sí, pero perdimos. Si perdimos, No fue que no se mala, vaya que no se vaya tranquilo a ningún lado, claro. ¿entendés? Entonces el discurso ahí, sí, por ahí es un discurso totalmente diferente que se le baja al atleta, pero ¿Y eso te lleva a vos a tomar distancia o lo superás, seguís tu camino, digamos, no, bueno, seguís tu vínculo haciendo no, lo que bueno, vos tenés que hacer? sí, en líneas generales tratamos de siempre de que el discurso, por lo menos del lado nuestro, del lado mío, sea el mismo discurso, más allá de que te puedas encontrar y que el deportista se encuentre del otro lado con situaciones de una bocina diferente. Sí, puede pasar. Eh, Siendo o habiendo arrancado, digamos, siendo vos como como decías, estando tu señora bañando a la beba en tu casa, ¿no? Y con tus jugadores ahí en la mesa del comedor, como un emprendedor que fue creciendo y pudiste transformar tu emprendimiento en una empresa, este, te, te resultó, digamos, entiendo que por lo que vos decís, que de alguna forma siempre has trabajado en equipo. Bueno, tu práctica deportiva fue en equipo, ¿no? Entonces eso debe ¿Mm? haber sido también un aprendizaje de que nadie lo hace solo, ¿no? Sí. Eso a vos te resultó fácil. En contraposición a esto, te digo que no. Yo como creé mi propia empresa solo, con la representación y estuve prácticamente
10 años hasta que armé, digamos, la oficina como tal. Los primeros 10 años los hice yo solo en la oficina, hacía un poco de, miraba al centro y cabeceaba. Ujú. Eh, eh, el proceso de generación de la empresa como tal, a mí no me, a mí me fue fácil la creación, pero bastante difícil la delegación de funciones, porque estaba acostumbrado a que las funciones Mm. las tenía todas yo, ¿Y cómo hiciste? con dolores de cabeza y hablándome solo y yendo a correr y entendiendo que el rumbo, un poco lo que dijiste vos, entendiendo que solo no iba a llegar al objetivo que yo quería llegar, que necesitaba laderos, necesitaba aprender a descargar cosas, aprender a enseñar cosas para que los demás me alivianaran el trabajo y poder pensar mejor. Ujú. No, pero fue un Sí, proceso, y te llevó sus años. sin duda, sin Digo, duda. también quiero rescatar esto, ¿no? Digamos, no es que uno hace así y te has tocado Nada es, por la varita nada es así. mágica del genio de la lámpara y no, hay que Al menos yo romperse. no, al menos yo no. Mira, en general, todas las entrevistas que yo hago con la gente que hace, todas han tenido que romperse el lomo y tomarse su tiempo y dedicarse con mucha atención y profesionalismo, además, para poder salir adelante. Y Seriedad, sin garantía, ¿no? Seriedad. seriedad, honestidad y trabajo son pilares fundamentales para cualquier emprendimiento que quieras hacer. Es decir, Bien, bien, sí. ponerte un objetivo, pero los objetivos que yo me ponía no eran, esto como cuando viene un padre y te dice, yo tengo a Messi, te traje a Messi, te traje a Ginóbili. Vos le pones un objetivo al chico inalcanzable, en el 100% de las cuestiones. Vos te tenés que poner objetivos cortos, alcanzables, que son los que te motivan al gran objetivo final. Si vos te pones objetivos largos, inalcanzables, lo más factible es que te desgastes en el camino y te frustres. Claro, En cambio, en claro, cambio porque si te pones pequeños objetivos buenos alcanzables, son los que te vuelven a motivar para relanzarte por otro. lo rescato esto también, Carlos. En el proceso de crecimiento, de desarrollo, de profesionalización, objetivos cortos, accesibles, medibles y Difíciles además, pero medibles. sí, sí, Difíciles pero medibles medibles. y accesibles, ¿no? Digamos, te propones o propones cosas que sabes que se pueden lograr, Sin duda. porque lo imposible frustra. Sin duda que frustra. Sin duda que frustra. Eh, Eh, Vamos, me está avisando la plataforma que se nos queda poco tiempo. ¿Hay algo que no te pregunté que a vos te gustaría contar, Carlos? No, no, un poco que después esto se transformó, digamos, en una empresa que tomó al mejor jugador de vóley, al mejor jugador de vóley, al mejor jugador de hockey, a la mejor jugador de hockey. Pensá que mi oficina tiene 20 medallas olímpicas y 4 abanderados olímpicos. Es decir, fue transformándose todo lo que empezó como una cosita que iba creciendo con el básquet, a partir de los años, cada año este pequeño desafío que te decía, este pequeño ir a buscar una cosa más, un escalón de la escalera más, terminó en este pequeño monstruo, ¿no? Orgulloso estás. Mucho, mucho, mucho. Está bueno. Felicitaciones, Carlos. La verdad que y te agradezco tu tiempo y te agradezco que hayas compartido con nosotros esto. Supongo, yo por lo menos he rescatado varias frases que me parecen importantes para tener en cuenta, ¿no? Para cualquiera que está desarrollando un emprendimiento. Dijiste una cosa que me parece, quiero rescatar también porque comparto la filosofía, ¿no? Que me parece que está vinculado con las cosas éticas, que es la seriedad y la honestidad, ¿no? No saliste adelante siendo vivo por vivo, sino por serio y, digamos, obviamente habrás tenido que tener tu viveza para saber cómo decidir, No porque, alcanza. Sí, no claro, alcanza, no no alcanza, no alcanza, ¿no? alcanza, no alcanza. La viveza te alcanza hasta ahí.
lo que te lleva al camino es el profesionalismo, la honestidad, la seriedad y ser coherente, Y me si, imagino. y si sos vivo, mejor. Claro, claro, pero eso solo no alcanza. Exacto. Te agradezco un montón, Carlos, te mando un fuerte abrazo. Y bueno, seguí coleccionando medallas doradas, Bueno, medallas de oro, muchísimas gracias. para vos y Muchísimas gracias. para todos nosotros, ¿no? Digamos, porque los argentinos tenemos ese orgullo de que nuestros deportistas ganen Bueno, y de- ganen. de- después vos le podés decir quiénes son esos deportistas. Bueno, ¿Eh? sí, sí, Carlos, pero me parecía más importante que tus deportistas, me parecía tu historia. Lo otro Dale, es anecdótico, dale, ya lo vamos a ver. Un fuerte dale. abrazo y que tengas una buena vida. ¿Eh? Te agradezco mucho, le mando un saludo a todos.